solemnidad de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, que está basado en las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Pues bueno, vamos a iniciar. La semana pasada nos quedamos aquí en el número 43. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, exhaló su alma santísima, yo la vi como una forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad estar unida con su alma y también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo eso se efectuaba. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en 3 partes. Eran como 3 mundos. Me pareció observar que eran de forma redonda y que cada uno de ellos tenía su esfera separada. Delante del limbo había un lugar más claro y más sereno. En él veo entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. El limbo, donde estaban los que esperaban la redención, hallábase rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividido en muchos círculos. El Salvador, radiante de luz, era conducido en triunfo por los ángeles entre los 2 círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha se hallaban las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Cuando Jesús pasó así, no lo conocieron, mas todo se llenó de gozo y de deseo, y hubo como una dilatación en esos lugares estrechos donde estaban apretados. Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como el rocío de la redención, mas con la rapidez de un viento impetuoso. Penetró entre esos 2 círculos hasta un sitio cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló, y ellos le adoraron con gozo indecible. El Señor, acompañado de los 2 primeros seres humanos, entró a la izquierda en el círculo de los patriarcas anteriores a Abraham. Era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. Los ángeles llamaron y mandaron abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Me pareció que los ángeles decían: «Abrid las puertas», y Jesús entró en triunfo. Los malos espíritus se alejaron gritando: «¿Qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quieres crucificarnos?». Me acuerdo de, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, continuamente los demonios, cada vez que se acercaba a Jesús, le decían: ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Qué hay entre tú y nosotros?, dice aquí, por eso me acordé mucho. Más o menos son las mismas palabras. Los ángeles los encadenaron y los echaron delante. Las almas que estaban en ese lugar no tenían más que un leve presentimiento y un conocimiento oscuro de Jesús. El Salvador se presentó a ellas y cantaron sus alabanzas. El alma del Señor, hacia el limbo propiamente, encontró el alma del buen ladrón, conducida por los ángeles al seno de Abraham, y la del mal ladrón que los demonios llevaban a los infiernos. El alma de Jesús, acompañada de los ángeles, de las almas libertadas y de los malos espíritus cautivos, entró en el seno de Abraham. Ese lugar me pareció más elevado, como cuando se sube de una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados resistían y no querían entrar, mas los ángeles les obligaron a ello. Allí se hallaban todos los santos israelitas, a la izquierda de los patriarcas, Moisés, los jueces y los reyes. A la derecha los profetas, los antecesores de Jesús, y sus parientes como Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. No había malos espíritus en ese lugar. La sola pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa, el cual estaba satisfecho.
Una alegría y felicidad indecibles entraron en esas almas que saludaron y adoraron al Redentor. Algunos de ellos fueron enviados sobre la tierra para tomar momentáneamente sus cuerpos y dar testimonio de Jesús. Entonces fue cuando tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Se me aparecían como cadáveres errantes, y depusieron otra vez sus cuerpos en la tierra, como un enviado de la justicia deja su capa de oficio cuando ha cumplido con la orden de sus superiores. Después vi a Jesús, con su acompañamiento triunfal, entrar en una esfera más profunda, donde se hallaban los paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la desearon. Había entre ellos malos espíritus, pues tenían ídolos. Vi a los demonios obligados a confesar su fraude, y esas almas adoraron al Señor con grande alegría. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, pero mi triste estado no me permite contarlo todo. En fin, vi a Jesús acercarse con rostro severo al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica. A su entrada había enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Un aullido de horror se elevaba sin cesar. Las puertas se hundieron y apareció un mundo horrible de tinieblas. La celestial Jerusalén se me parece ordinariamente como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados se presentan bajo la forma de palacios y jardines llenos de flores y de frutos maravillosos, según su condición de beatitud. Lo mismo aquí creí ver un mundo entero, una reunión de edificios y de habitaciones muy complicadas. Pero en las moradas de los bienaventurados todo está formado bajo una ley de paz infinita, de armonía eterna. Todo tiene por principio la beatitud, en lugar de que en el infierno todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. En el cielo son edificios de gozo y de adoración, jardines llenos de frutos maravillosos que comunican la vida. En el infierno son prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede excitar el disgusto y el horror, la eterna y terrible discordia de los condenados. En el cielo todo es unión y beatitud de los santos. Todas las raíces de la corrupción y del error producen en el infierno el dolor y el suplicio en número infinito de manifestaciones y de operaciones. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que están entregados son el fruto natural y necesario de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente de horrible en este lugar no es más que la esencia, la forma interior del pecado descubierto, de esa serpiente que devora a los que la han mantenido en su seno. Todo esto se puede comprender cuando se ve, mas es casi imposible expresarlo con palabras. Cuando los ángeles echaron las puertas abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y lamentos. Algunos ángeles arrojaron a ejércitos enteros de demonios. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de los suplicios. Muchos fueron encadenados en un círculo que rodeaba otros círculos concéntricos. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer fue precipitado en él encadenado, y negros vapores se extendían sobre él. Todo esto se hizo según ciertos arcanos divinos. Es sabido que Lucifer debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 70 años antes del año 2000 de Cristo, si no me equivoco. Bueno, aquí me llama mucho la atención que habla de antes del 2000, estamos hablando de 50 años, 1950.
De alguna manera, personalmente yo pienso que sí, efectivamente, después de la mitad del siglo pasado hubo un cambio, algo pasó y la degradación de la sociedad se ha acelerado de una manera que parece que no tiene control. Pero eso se lo dejamos a Dios. Otros muchos nombres de que no me acuerdo fueron designados. Algunos demonios deben quedar sueltos antes para castigar y tentar al mundo. Algunos han sido desencadenados en nuestros días. Otros lo serán pronto. Me es imposible contar todo lo que me ha sido mostrado. Es demasiado para que yo pueda coordinarlo. Un poquito para entrar en contexto en esto de las fechas y de lo que está hablando ella, hay que recordar que ella nació en el 1774. Además, estoy muy mala, y cuando hablo de estos objetos se representan delante de mis ojos, y su vista podría hacerme morir. Vi multitud innumerable de almas rescatadas elevarse del purgatorio y del limbo detrás del alma de Jesús, hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Ahí he visto hace poco tiempo a uno de mis amigos que ha muerto. El alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso según su promesa. No puedo decir cuánto duró todo eso y en qué tiempo. Hay muchas cosas que yo no comprendo, hay otras que serían mal entendidas si las contara. He visto al Señor en diferentes puntos, sobre todo en el mar. Parecía que santificaba y libertaba toda la creación. Por todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota. Las almas de Adán y de Eva vinieron con él y les habló. Lo vi visitar con ellas los sepulcros de muchos profetas, cuyas almas vinieron a juntarse con él sobre sus huesos. Después, con esas almas, entre las cuales estaba David, lo vi aparecerse en muchos sitios señalados con alguna circunstancia de su vida, explicándoles con amor inefable las figuras de la ley antigua y su cumplimiento. Jesús aquí está haciendo más o menos lo que hizo con los discípulos de Emaús también, pero bueno, ya con ellos después de resucitado, que les va explicando las escrituras del Antiguo Testamento y las prefiguras de él que había. Esto pues, como vemos, lo está haciendo aquí también con estas almas. Esto es lo poco que puedo recordar de mis visiones sobre la bajada de Jesús a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, cumplido en el tiempo, vi una figura eterna de la misericordia que ejerce hoy en las pobres almas. Cada aniversario de este día echa una mirada libertadora en el purgatorio. Hoy mismo, en el momento en que he tenido esta visión, ha sacado del purgatorio las almas de algunas personas que habían pecado cuando su crucifixión. Hoy he visto la libertad de muchas almas conocidas y no conocidas, mas no las nombraré. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a comunicar sus méritos a las almas que padecen. La redención continua de esas almas es el fruto que da este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia. La Iglesia militante debe cuidar ese árbol y recoger sus frutos para comunicarlos a la Iglesia paciente, que no puede hacer nada por sí misma. La Iglesia militante somos nosotros los que estamos vivos en esta tierra. Ella le llama Iglesia paciente a los, imagino yo, a los que están en el purgatorio. Y hay otra que sería la Iglesia triunfante, que son los que ya están en el cielo. Como dice aquí, los que están en el purgatorio no pueden hacer nada por ellos mismos, por eso hay que rezar por las ánimas
o las almas benditas del purgatorio, porque ellos no pueden hacer nada para salir de ahí. Lo mismo sucede con todos los méritos de Cristo. Para participar de ellos hay que trabajar para Él. Debemos comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en el tiempo da frutos eternos. Pero hay que cultivarlos y recogerlos en el tiempo, si no, no podríamos gozar de ellos en la eternidad. La Iglesia es un padre de familia. Su año es el jardín completo de todos los frutos eternos en el tiempo. Hay en un año bastante de todo para todos. Desgraciados los jardineros perezosos e infieles, si dejan perder una gracia que hubiera podido curar a un enfermo, fortificar a un débil, satisfacer a un hambriento. Darán cuenta de la más insignificante hierbecita el día del juicio. 44. La noche antes de la resurrección. Cuando se acabó el sábado, Juan vino con las santas mujeres. Lloró con ellas y las consoló. Se fue poco después. Entonces Pedro y Santiago, el menor, vinieron a verlas con la misma intención, pero estuvieron poco con ellas. Las santas mujeres mostraron otra vez su dolor, envolviéndose en sus mantos y sentándose en la ceniza. Mientras la Virgen Santísima oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque el Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y dejó a las santas mujeres sin decir a nadie nada. La vi ir deprisa a la puerta pequeña de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Podían ser las 9 de la noche. La Virgen se acercaba a pasos precipitados hacia la puerta, cuando la vi pararse en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad, y el alma del Salvador, resplandeciente, bajó hasta María, acompañada de una multitud de almas de patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos y mostrando a la Virgen, dijo: «María, mi madre». Pareció que la abrazaba y desapareció. La Virgen se arrodilló y besó la tierra en el sitio donde había aparecido. Sus rodillas y sus pies quedaron impresos sobre la puerta, y se volvió llena de un consuelo inefable a las santas mujeres que encontró ocupadas en preparar ungüentos y aromas. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las otras y las fortaleció en la fe. Cuando María volvió, vi a las santas mujeres cerca de una mesa larga, cubierta con un paño que llegaba al suelo. Encima había muchos manojos de hierbas que ellas arreglaban mezclándolas. Tenía botes de bálsamo y agua de nardo, y además flores frescas, entre las cuales había, me parece, una iris rayada y una azucena. Mientras la ausencia de la Virgen, Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juana y María Salomé habían ido a comprar todo esto a la ciudad. Al día siguiente querían cubrir con ello el cuerpo del Salvador. 45. José de Arimatea puesto en libertad. Poco después de la vuelta de la Virgen Santísima, vi a José de Arimatea rezando en la cárcel. De pronto, la prisión se llenó de luz y oí una voz que le llamaba por su nombre. El tejado se levantó dejando una abertura y vi una forma luminosa echarle una sábana, que me recordó la que sirvió para amortajar a Jesús. José la tomó con ambas manos y se dejó levantar hasta la abertura, que cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre, la aparición desapareció. No sé si fue el Salvador o un ángel quien lo libertó. Siguió la muralla hasta cerca del cenáculo que estaba en la inmediación de la meridional de Sión. Entonces bajó y llamó en el cenáculo:
Los discípulos juntos habían cerrado la puerta. Estaban muy afligidos por la desaparición de José, creyendo que lo habían echado en una cloaca, porque así se había corrido la voz. Cuando le vieron entrar, su alegría fue grande, como más tarde cuando San Pedro fue libertado de la prisión. Contó lo que le había sucedido. Le dieron de comer y tributaron gracias a Dios. Él salió de Jerusalén por la noche y se fue a Arimatea, su patria. Volvió, sin embargo, cuando supo que ya no corría peligro. Vi también, al fin del sábado, a Caifás y a otros sacerdotes hablar con Nicodemo en su casa. Le hicieron muchas preguntas con benevolencia fingida. Estuvo firme en su fe, defendió siempre la inocencia de Jesús, y ellos se retiraron. Pues continúa muy interesante. Ya el siguiente va a ser el último, por cierto, y este fue como la preparación del terreno. Me impresiona mucho esto de que Jesús baja a los infiernos. Pues Ana Catalina va describiendo un poquito esos lugares y quién habita en esos sitios, cómo Jesús va predicando las buenas nuevas a los prisioneros del Antiguo Testamento que esperaban la llegada del Redentor. Él les predica el Evangelio y los lleva consigo, los saca de esos lugares, los lleva, en algunos casos vimos que al purgatorio, en otros casos a la Jerusalén celestial, al cielo mismo. Pero como les decía, todo esto es preparación para lo que viene, la resurrección del Señor. Algo que también llama mucho la atención es el trato que le dan los demonios a Jesús. Le tienen miedo, terror y respeto también, porque reconocen que Él es Dios. Quizá lo que más impresiona aquí es que Ana Catalina Emmerich da fechas. Habla de, creo que el demonio va a ser suelto, liberado 50 años antes del 2000. Pero dice ahí, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, dice ella, lo cual no se me hace una casualidad. Les comentaba hace rato que tal vez yo mismo puedo estar de acuerdo con ella en que, digamos por ahí de los años 50 del siglo pasado, pareciera que hubo una liberación de demonios. Pues yo noto más o menos también por ahí de los años 50 del siglo pasado, es decir, 1950 en adelante, un cambio, un movimiento, una rebeldía muy fuerte contra Dios, contra su iglesia, contra su fe. Y con eso se genera una degradación de la sociedad que se ha ido acelerando conforme pasan los años y pareciera que hoy nadie la puede detener. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. No olvides darle like al video, compartirlo con alguien que creas que lo puede necesitar. Y suscríbete aquí debajo. Debe haber un botoncito rojo donde te puedes suscribir para recibir todas las actualizaciones de esta serie y de próximas series que ya vamos a hablar que van a venir a este canal. Bueno, mi nombre es Francisco Delgado y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.